Todo artista debe comenzar con algo. Todo constructor, todo aquel que se encarga de la fabricación de cierto producto o de la hechura de algo, siempre debe arrancar con materiales, con moldes, etc. Siempre se necesita una materia prima inicial. Pero nuestro Dios comenzó todo de la nada. Hebreos 11 lo dice así, que por la fe entendemos que mediante la palabra de Dios, Dios creó todo lo que se ve de lo que no se veía. De modo que lo que existe fue creado de la nada. Por el solo mandato de su boca, llamándolo a existencia. ¿Se acuerdan? Sea la luz, haya expansión. Con solamente ordenar, se da la creación. Dios es el Ser Supremo. Esa expresión Ser Supremo es tan general y a la vez tan básica que incluso aquellos que son agnósticos o ateos y que quieren hablar de la religión, cuando se refieren a Dios se refieren de esa manera, Ser Supremo, porque quizás es la definición más básica para poder ver un poco de su naturaleza. Y interesante es que aunque no tienen interés de conocerlo, comienzan de manera bien, es el Ser Supremo. Les dice la palabra que lo que es invisible de Dios les ha sido revelado por lo visible, ¿se acuerdan? De modo que nadie tiene excusa. Hasta estas cosas serán usadas en su contra, aquellos que, sabiendo, no le dan la gloria a Dios. Él es el Ser Supremo en la medida en que nada ni nadie más puede ser tan grande o tan fuerte como Él. Les voy a invitar a que vayamos a muchos versículos. Vamos a ser lo más ágiles que podamos. Bueno, Éxodo 18:11. Voy a tratar de ir uno del Antiguo y uno del Nuevo. Éxodo 18:11. Dice: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Grandeza de Dios. Por encima de Ra, Zeus, Odín y las demás deidades paganas. Siempre se caracterizaba por tener control sobre algo particular. Si Ra era el dios del sol y Zeus del trueno, Yahvé, Jehová, Dios, es Dios de todo, más grande que todos los dioses. Juan 10:29. Mi Padre, que me ha dado las ovejas, es más grande que todos. De por sí, todo lo que ha sido creado es inferior al Creador y por lo tanto es sujeto a Él. Salmo 95:3. Dice: Jehová es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Amén. Todo eso que estoy hablándoles es una introducción a lo que es la infinitud. Pero se dan cuenta que hasta este instante hemos hecho énfasis especial en la grandeza. Porque cuando hablamos de infinitud, estamos hablando a la vez de otros atributos. Y eso es algo muy particular al hablar de los atributos de Dios. Porque al hablar de los atributos de Dios, estamos hablando de todos los demás atributos a la vez. No es posible
hablar de un solo atributo mientras ignoramos los demás. Por ejemplo, hablamos de la infinitud, pero sí o sí toca hablar de la grandeza. Y ojo, vamos hoy a ver que la infinitud abarca tiempo, espacio, dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de las dimensiones de la creación, decimos que Dios es inmenso. Cuando hablamos con relación al tiempo, decimos que Dios es eterno. Cuando hablamos con relación al espacio, Dios es omnipresente. Cuando hablamos con relación al poder, Dios es omnipotente. Pero todo eso que estamos viendo es la infinitud, porque de cada atributo Dios es infinito. ¿Me hago entender? Si Dios es amor, su amor es infinito. Si Dios es sabio, su sabiduría es infinito. ¿Ven? Ya se aplica con todos los atributos de Dios. Eso es lo que es la simplicidad de Dios. Eso significa que Dios es simple, porque hay una unidad perfecta, absoluta en su ser. Bueno, entonces al hablar de la infinitud, necesariamente tenemos que hablar de esas cosas que en este momento he mencionado. Él es Dios cerca, Él es Dios a la distancia. Su gloria llena los cielos y la tierra. Leamos algunos textos. Jeremías 23:23. Dice: ¿soy yo acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma Jehová. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma Jehová. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma Jehová. Son preguntas retóricas, porque la respuesta es sí, solo tú, solo tú. Hechos 17:27. Dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él, Hechos 17:28 ahora dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y somos. Impresionante. Esa es la infinitud, la inmensidad. La infinitud de Dios es la apreciación de su grandeza como ser y como persona. Como les decía, si apreciamos su infinitud con relación al poder, decimos que Dios es omnipotente, y así sucesivamente con todo lo demás. Él es poseedor absoluto de toda perfección buena, siendo Él mismo la perfección misma. No solamente decimos Dios es perfecto, o sea, Dios tiene perfección. No, Dios es la perfección. No decimos Dios tiene bondad. No, Él es bueno. Infinitamente bueno, infinitamente perfecto. Humanamente eso es abrumador. Empezando con que para nosotros todo es complejo, nada es simple. ¿Qué significa eso? Lo complejo es lo compuesto. El micrófono está compuesto de cables, de materiales externos, materiales internos, y eso da el micrófono. Nuestro ser, tenemos miembros, tenemos incluso coyunturas, venas, átomos, lo que usted quiera. Nada en la creación es simple, todo es complejo. Pero solo Dios es simple porque Él es. Él no tiene partes. Dios no es la suma de bondad y eternidad igual a Dios. No, Él es Dios.
Eso es lo que significa que Dios es uno. Y así pasa con la infinitud. Él es poseedor absoluto de todo lo perfecto, porque Él es la perfección. Mateo 5:48. ¿Se acuerdan que dice? Sean perfectos, porque su Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, con relación a su inmensidad, si valoramos la infinitud con relación a las dimensiones del universo, altitud, longitud, profundidad, eso es la inmensidad de Dios, porque Él abarca todo. Leamos Job 11. Job 11:7. Dice: ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. ¿Qué es eso? La inmensidad de Dios. Bajo este entendimiento, Dios abarca con su presencia todas las cosas. Pero eso no significa que las cosas sean Dios, o que las cosas muestren una parte de Dios. Eso es blasfemo. Pero Él no está lejos ni ausente de la creación. Él no es el todo. Él no puede confundirse con el universo. Dios no es el universo. La madre tierra, ese paganismo, no es Dios. No podemos identificar al universo con Dios, aunque su presencia llena todo el universo. Eso quiere decir que Dios está infinitamente lejos de todos los seres humanos, pero a la vez infinitamente cercano a cada uno. No hay nada con lo que se le pueda comparar. Isaías 40:15. Dice: a los ojos de Dios las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. 17. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para Él valor alguno. 18. ¿Con quién compararán a Dios? Porque Dios es infinito. Por eso no podemos creer en representaciones visuales. Y por eso los cristianos protestantes no usamos imágenes. Nada que represente a Dios, porque eso es ir en contra de su infinitud. No es posible contener la infinitud de Dios en una imagen, ni nada imaginario. No hay manera de enumerar sus maravillas. Anote las citas. Voy a dar las citas que no vamos a alcanzar a leer. Le invito a que en su devocional familiar las lea esta tarde o esta noche con su hogar. Job 5:9 y Job 9:10. No hay nada con lo que se le pueda comparar. No hay manera de enumerar sus maravillas.
No hay manera de medir su entendimiento, decía el Salmo 147:5, que fue el principal. Dice, su entendimiento es infinito. Su grandeza es infinita, ilimitada. Salmo 145:3. Sus caminos son perfectos. Segunda de Samuel 22:31. Cito las palabras del pastor y doctor Vicky. Considerando la infinidad es perfección ilimitada. Cierro con eso. Perfección ilimitada. ¿Qué es la infinitud de Dios? Tratemos de definir. Perfección ilimitada. Ningún Dios jamás ha tenido esas descripciones. Solo el Dios del cristianismo. Por eso dice la palabra, Él es más grande que todos los dioses. Hay muchos que se dicen dioses, muchos que se dicen señores. Para nosotros solo hay un Dios y un Señor. Un Dios Padre que está sobre todos y por todos, dice Efesios 4, y un Señor, Jesucristo. El Dios del cristianismo posee una gloria incontenible. Y ahí podemos hablar de otro atributo, la inmanencia. Inmanencia significa que aunque Dios está lejano por su presencia, por infinitamente lejano para nosotros, por su inmanencia, está infinitamente cercano al punto de que tiene el control de cada detalle de nuestra historia. No se hacen lejos por allá de brazos cruzados, dejando que la creación funcione bajo las leyes del universo. Él estableció las leyes de la naturaleza, pero no dejó que funcionara todo como un reloj. Interviene personalmente, si me permiten esa expresión, para dominar la historia para su gloria. Eso es inmanencia. Entonces su inmanencia es soberana. Anote estas citas. Primera de Reyes 8:27. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Y anote esta otra, Isaías 46:10. Permítame leérselas. Isaías 46:10 dice: yo anuncio el fin desde el principio. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Y qué? ¿Quién dice que no? Porque es inmanente, soberano, inmanente. Y por lo tanto es infinitamente inmanente, infinitamente soberano, sin límites. Perfectamente. Él es inescrutable. Inescrutable significa que no hay un conocimiento capaz de definirlo todo. Nosotros los seres humanos tenemos nuestro lenguaje. Y la teología, por ejemplo, eso que estoy hablando se le llama teología propia. La teología propia se ha esforzado por siglos de estudiar atributos divinos y usar términos como inmanencia, infinitud y simplicidad. Pero tenemos que usar muchos términos porque uno solo no basta. Porque Él es inescrutable. Dios es invisible. Dios es inaccesible. Ahora leamos del Nuevo Testamento, 1 Timoteo 1:17. Lo describe el apóstol Pablo así: al Rey eterno, un Rey eterno. Hay dos atributos: majestad, eternidad. Inmortal, invisible. Al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ese es su Dios, hermano, amigo. O su Dios es capaz de ser contenido en una caricatura. Su Dios es capaz de ser contenido en una imagen.
o como el Dios del catolicismo romano, que se puede contener en una hostia y se puede guardar en una urna. Dios es infinito. El Dios de la Biblia es infinito. El Dios de la Biblia es trascendental, más allá de todo. Pero como es inmanente, está aquí cerca. Y por la fe en Jesús, vive el corazón de los hijos de Dios. Esto nos debe llevar a adorar con mucha más solemnidad y reverencia y más profundidad. Nos quedamos cortísimos. Ahí mismo en Timoteo 6:16. 6:16. Dice: al único inmortal que vive en ¿dónde? En luz inaccesible. O sea, nadie puede ir allá de tú. Es inaccesible. A quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es el principio de todas las cosas, pero Él no tuvo principio, y eso hace parte de la eternidad, pero no es el tema ahora. Solo que, como se han dado cuenta, al hablar de un atributo toca hablar de los demás, y al hablar de la infinitud, Éxodo 3:14, Dios le dijo a Moisés: ¿cómo se llama Él? Yo soy el que soy. Entonces, dense en cuenta, Él es el Dios trascendental que dice: yo soy el primero y el último. Pero es el Dios inmanente que dice: yo soy el que soy. Él interviene en el curso de la naturaleza. Génesis 9, con el pacto del arco iris, ¿cómo recordarlo? Prometió que ni la siembra ni la siega pararían hasta que, su decreto, ¿quién puede quitarlo? ¿Cuál calentamiento global puede evitar lo que Dios decretó? Dios interviene en la naturaleza, pero también interviene en el curso de la humanidad, de la historia de la humanidad. Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros para que nos visites? La infinitud de Dios significa que su inmensidad le impide ser confinado a un sitio particular. No se puede encerrar a Dios en nada, en ningún sitio. La infinitud de Dios también implica la aceidad, sin H y con S, aceidad. Aceidad significa que Dios es autoexistente y que no depende de nada para existir. Si la voluntad de Dios fuera que el universo y todos nosotros dejáramos de existir y fuéramos lanzados a la nada como antes en la eternidad, Dios sigue siendo Dios, porque no depende de nada. Esa es la aceidad de Dios, que Él es eternamente autoexistente, independiente, libérrimo de todo, libre de todo. Hay un salmo, no tengo aquí la cita, pero si usted ha leído salmos, la recordará. Mías son todas las bestias del campo, si yo tuviera hambre, no me lo diría. Dicho de otra manera, Dios no vive de nuestras ofrendas, de nuestra obediencia, de nuestro amor,
de nuestra santidad. Los beneficiados somos nosotros, pero Él no, porque Él es autosuficiente, porque es infinito. Wow, eso es abrumador. Estén intercediendo por mí en ese momento, por favor. Ese tema es impresionante. Leamos Juan 5:26. Dice: así como el Padre tiene vida en sí mismo, eso es la deidad. Dios tiene vida en sí mismo. Pero ahora, ¿será que Dios Padre tiene vida en sí mismo y Jesús la tuvo después? No. Dice: así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo porque el Hijo es Dios y el Padre es Dios. O sea, que los atributos de Dios están presentes en las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre es infinitamente grande, el Hijo también y el Espíritu Santo también. Pero no hay tres infinitos, no hay tres dioses y no hay tres grandes. Es uno solo grande y uno solo infinito. Esa es la Trinidad de Dios. Él es Dios sin causa original, pero es la causa original de todo. Ahora leamos Juan 1, atrásito, el 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Ahí está hablando del Hijo. Porque como Dios, el Hijo tiene vida en sí mismo y también da vida. Leamos algunos pasajes del Antiguo Testamento ahora. Job 5:9. Dice: Él realiza maravillas insondables, o sea, no se pueden medir, portentos que no pueden contarse. Bueno, ahora miremos Salmo 92:5. Que por cierto, lo leímos ahorita con nuestro hermano director. 92:5 dijo: oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos son tus pensamientos. Usted puede unirse al salmista con esas palabras. Está tan siquiera tratando de deslumbrar o vislumbrar esto que estamos hablando. Quedar los boquiabiertos es muy corto. Por eso hay que mostrarlo también, infinitamente grande. Dios no es un efecto, sino que siempre ha sido y es. Y para nosotros eso es muy difícil de entender. Para nosotros todo tiene un comienzo, todo va a tener un final. Las vidas nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Las cosas un día están, otro día no. Las cosas cambian, las cosas son perecederas, tienen fechas de vencimiento, Dios no. Y Él siempre ha sido el mismo, y es, y será. Dice en Apocalipsis 1:8 también, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese gran yo soy abarca, porque para nosotros hay espacio, materia, ¿cierto? Tiempo. La infinitud de Dios es más grande que eso. Para Dios estas cosas son un pequeñísimo puntico en la eternidad, porque Él estaba solo en la eternidad pasada. Eso es otro atributo, la soledad de Dios. Entonces, nuestro Dios es vivo. No solo está vivo, tiene vida en sí mismo. No solo el Padre, también el Hijo, también el Espíritu Santo. Anote la cita, Romanos 8:10 y Juan 8:58. Voy a citar las palabras del pastor y doctor Sproul. Dice: sin duda, esta es la esencia misma de la diferencia entre el Creador y la creación. Esto es lo que hace el Ser Supremo, esto es lo que lo hace el Ser Supremo y la fuente de todos los demás seres. Cierro con ellas. Eso significa Ser Supremo. El ser humano por sí mismo no puede imaginar esto que estamos hablando. O sea, esas cosas que estamos hablando no pueden ser producto de la filosofía, no pueden ser producto de contemplar la naturaleza y ponerse a meditar. Estas cosas que estamos comprobando en las Escrituras muestran que necesitamos que este Dios infinito se revele, porque si no fuera por eso, no podríamos conocerlo. Si queremos conocer a Dios a nuestra manera, vamos a crearnos un ídolo, porque nuestra mente finita no puede concebir al infinito. Aún las matemáticas son infinitas, ¿cuánto más Dios? Aunque muchos no estén de acuerdo con que Dios es infinitamente soberano, hay muchos que no están de acuerdo que la gracia de Dios es infinita. Hay muchos que no están de acuerdo que Dios es infinitamente omnisciente, que sabe lo que usted está pensando y los planes de su corazón y sus motivaciones. Cuando pensamos en esta infinitud, nos conlleva a someter la mente a la palabra, para meditar en su naturaleza perfecta e ilimitada, dentro de los perfectos parámetros de la revelación escrita. Cuando meditamos en esto de la persona de Dios, miren, los atributos de Dios están unidos por su simplicidad. Como hemos visto, Dios es uno. No significa que Dios es bueno a veces y otras veces Dios es justo, otras veces Dios es santo, una vez Dios es amor, pero otra vez está airado. No, porque Él es simple, es decir, Él es todo a la vez, Él es uno. Pero nosotros, como somos finitos y somos complejos, como decía ahorita, nos toca estudiar por partes, por pasitos, con ejemplos, con palabras. Pero entre más conocemos, más nos damos cuenta de eso, de su unidad, de su simplicidad, de su grandeza. Entonces, adoraremos con asombro y reverencia. Y también considerar estas cosas nos insta a callarnos la boca cuando nos vamos a quejar. A retener la lengua cuando vamos a renegar.
a tener dominio propio cuando fluye el pecado del corazón. Porque estamos frente a el infinito en quien vivimos, nos movemos y somos. ¿Y hay algún lugar escondite donde ir? Decía ahorita Isaías, yo lleno todo, dice el Señor. La inmensidad de Dios le otorga al cristiano los límites a su propia consideración. Porque si yo sé que Dios es infinito, voy a mantener un espacio donde me voy a reconocer que no voy a ser capaz de entenderlo todo. Si, por ejemplo, algunos no entienden la Santísima Trinidad, no da lugar para imponer su lógica. O decir, no, pues como no entiendo, eso no es bíblico. No, antes porque no lo entiende, demuestra que sí es Dios. Porque si usted es capaz de contener a Dios de una manera simplista, como hacen algunas sectas unitarias, bueno, las sectas unitarias, pues entonces su Dios no sería verdadero. Porque Dios, como es infinito, hay una parte de que siempre será un misterio. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son de Él, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y para nuestros púlpitos, para nuestros estudios. Eso sí tenemos derecho a estudiar. Entonces, considerar que Dios es infinito nos lleva a guardarnos con fidelidad, a honrar los misterios de Dios, que hay un espacio de misterio. Y también, vean, aquí está el pasaje que les decía ahorita, Salmo 50. Vamos al Salmo 50:10. Dice: míos son los animales del bosque, mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Miremos otro, Job 22:2. Dice: ¿puede alguien, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que sea su nombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? En otras palabras, Dios no nos necesita. Ofrendas, cantos, obediencia, caridad, nada de eso alimenta a Dios. Porque si nuestro Dios tuviera necesidad, entonces es un ídolo. Dios no depende de la humanidad. Si toda la humanidad apostata y todos nos perdemos y levantamos el puño rebelde contra Dios, Dios sigue en su trono y sigue siendo el mismo. Dice Arthur Pink, si todo el universo hace un complot cósmico contra Dios, Dios se ríe y sigue siendo Dios. Pero en muchos púlpitos se habla de un Dios muy humano. Nos necesita, cambia, tiene límites a su soberanía. Grave.
¿Quién es el beneficiado con la sabiduría y la justicia? Nosotros. ¿No nos beneficiamos infinitamente de conocer al infinito? Claro que sí. Romanos 11:35. ¿Se acuerdan de este texto? Romanos 11:35. ¿Quién le ha dado a Dios primero para que luego Dios le pague? Dice Isaías, no tiene consejero. ¿Quién le dio primero para que restituya? Ni siquiera el pecado empequeñece a Dios. ¿Quién es el perjudicado con el pecado? Es el ser humano. Pues Dios es eterno y su ira es eterna. Va a sufrir la ira eterna de Dios en el infierno. Pero Dios sigue siendo Dios. Santo y justo. Su infinitud no puede ser afectada por nada. Por el contrario, envuelve todos los atributos y ningún atributo es objeto de finitud. Nosotros nuestro amor es finito, amamos, pero cuando nos hagan algo dejamos de amar. Nosotros tratamos de ser obedientes y andar en nuestra perseverancia, pero que esto nos humille para no ser arrogantes con otros, porque nuestra obediencia es finita. Hasta nuestra fe tiene límites. Voy a citar la Confesión de Londres, abro comillas. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Eso está en el capítulo 2 de la Confesión de Londres. Ven, necesitamos muchas palabras y nos quedamos cortos. Pero desde el amanecer de los tiempos, Satanás ha intentado vender la mentira de que el hombre puede ser Dios. ¿Se acuerdan de Génesis cuando dijo, ustedes serán como Dios? Eso se sigue escuchando hoy. Cada quien tiene voluntad de decidir. Usted decide su destino, decida lo que usted quiera, eso es respetable. Quieren ser sus propios dioses, pero el Eterno que está en el trono se ríe. Lo que todo cumplirá su propósito para su gloria y para el bien de los que Él quiso amar. ¿No le causa esto un temor profundo? ¿Que no es un Dios fácil y manipulable? Entonces, una comprensión, por lo menos tratar de comprender la infinitud de Dios, nos lleva a considerar correctamente la muerte de Cristo. Asociemos este atributo con la muerte de Cristo, con la cruz. El ser humano ha pecado contra Dios. Ustedes y yo todavía pecamos contra Dios. ¿Qué tipo de castigo merece alguien que ofende a un Dios infinito? Un castigo infinito. ¿Cuánto vale la deuda de nosotros que ofendimos a un Dios infinito? Vale infinito. ¿Se acuerdan la parábola del que recibió el perdón, que debía muchos talentos, muchísimos talentos, que era imposible pagarlos? Pero le dijo al rey, déjame, yo te los voy a pagar. El ser humano trata de pagar.
no me puede pagar. Pero la cruz de Cristo nos enseña que aunque nuestra deuda era infinita, solo el Dios infinito podía pagarla. Por eso tenemos que creer que Cristo es Dios y no es el falso Cristo, los testigos de Jehová, por ejemplo. Porque si por ellos murió un ángel, la deuda no ha terminado de ser saldada. Por nosotros, obviamente, Dios no muere, pero el que estaba en la cruz, tanto hombre como Dios, verdaderamente hombre, en la cruz estaba Dios Hijo, y por eso la infinita deuda fue pagada en la cruz. Pero si Cristo fuera un hombre común y corriente, hermano, estamos endeudados todavía. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, estamos muertos en nuestros pecados y los que murieron en Cristo están en el infierno. Entonces, pero no, Cristo resucitó de los muertos, primicia de la resurrección es hecho. Tan grande es el peso del pecado como sobrellevar la ira del Dios infinito. Pero a la vez fue glorioso, tan glorioso el peso de la cruz que pudo satisfacer la ira infinita de Dios. Y nos justificó, y más encima, nos justificó a estos pecadores frente al Dios infinito, y ahora podemos ser hijos de Dios. ¿No es infinito el amor de Dios? Vamos a Efesios 3:8. Efesios 3:8. Dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones, ¿qué? Las inescrutables, ¿qué? Riquezas de Cristo. Porque Cristo, siendo Dios, tiene riquezas inescrutables como Dios las tiene, porque Cristo es Dios. Ahora miremos el verso 18. Leamos el 14, desde el 14. Por esa razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia. Versículo 16, le pido que por medio del Espíritu, ahora sí leamos el 18. ¿Qué es lo que está orando aquí Pablo? Dice que la iglesia de los Efesios, y las iglesias de los cuteños, y de los gironeses, y todos los santos dispersos en las naciones, que puedan comprender junto con todos los santos, mire, la unidad de la iglesia. Cuidado con romper la unidad de la iglesia. Puedan comprender que cuán ancho y largo, alto y profundo, que eso es inmensidad, lo que hablábamos ahorita, es el amor de ¿quién? De Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Impresionante. Pablo se expresa infinito, no cabe en las dimensiones, alto, bajo, profundo, ancho, bueno. Y luego dice ser llenos de la plenitud de Dios. Por la gracia, por medio de la fe en Jesús, esa plenitud que los cielos de los cielos no pueden contener, habita en el corazón de los que tienen fe en Él. Cuánta condescendencia habita el corazón del Dios infinito, que nos ha permitido a nosotros, criaturas miserables, tan siquiera sentarnos a pensar en su naturaleza. Y ahora ya no ser criaturas miserables, sino ser hijos de Dios, para describir, para tratar de describir su grandeza conforme Él se ha revelado. Y ahora somos como niños que tratan de tocar las estrellas. Tratamos de tocar las estrellas.
No lo logramos, pero estamos apuntando que sí están. Nosotros intentamos describir la infinita grandeza y perfección de Dios, y aunque no lo logramos, por medio de Cristo, apuntamos donde debemos apuntar. Amén. Para terminar, leamos Job 11, 7. Son más extensos que toda la tierra, son más anchos que todo el mar. Ya lo habíamos leído, ¿no? Leamos el 10 y el 11. Si viene y te pone en un calabozo y luego te llama a cuentas, ¿qué lo hará desistir? Bien conoce Dios a la gente sin escrúpulos. Bueno, ya lo habíamos leído entonces. Todo esto que vimos, ¿este es su Dios? Y este Dios infinito se hizo hombre, y lo pudimos conocer por medio de Cristo. Oremos.